Buen día para todos, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el verso 21. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana queremos darte toda la gloria y la honra, Señor, porque tú has destinado, Señor, que Cristo sea el ejemplo, que sea el modelo perfecto, Señor, de vida para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Gracias, Señor, porque tú exaltaste a Cristo por encima de todo, para que nosotros levantemos nuestra mirada, lo veamos a Él y sigamos su ejemplo, Señor. Hoy, Dios, vamos a adentrarnos, Señor, en este tema, y te ruego, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, que tú abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, que tú abras nuestros ojos para ver a Cristo como ese modelo perfecto de vida para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, y te rogamos que tu gracia y tu favor nos acompañen en esta mañana para que podamos honrarte, Señor, a través de la predicación y a través de nuestra escucha atenta y devocional, Señor, para que estemos delante de ti, escuchando tu palabra y pidiendo que tú nos hables y nos dirijas en esta mañana. Gracias, Señor, una vez más por nuestro Salvador, por nuestro Señor, porque Él es el centro de nuestra existencia, Señor. Él es el centro de nuestra vida. Y hoy queremos dirigir nuestra mirada hacia Él para honrarlo y para seguir sus pisadas. A ti sea toda la alabanza en esta mañana. Amén. El filósofo y poeta norteamericano Ralph Waldo Emerson dijo una vez: lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Lo que este autor quería comunicar con esta frase es que es más importante lo que hacemos que incluso lo que decimos. Es más importante nuestro ejemplo que lo mucho que podamos expresar con nuestras palabras. Es más importante nuestro testimonio de vida y lo que somos como personas realmente que lo mucho que podamos hablar de nuestras capacidades y de nuestras habilidades. El ejemplo de nuestra vida es vital, es fundamental. Y los incrédulos lo saben, porque es un principio fundamental de nuestra existencia. Y precisamente por eso es que nosotros como hombres siempre estamos buscando referentes, estamos buscando ejemplos, estamos buscando modelos de vida a los cuales seguir. Sabemos que los hombres en general no son dignos de seguir en todas las áreas. Pueda que usted tenga un referente como deportista o un referente en su profesión o en cualquiera sea el área en que usted se desempeñe. Sin embargo, nosotros como cristianos no tenemos que mirar muy lejos, porque tenemos en la persona de Cristo el ejemplo perfecto de vida cristiana. Y no solamente de vida cristiana, sino para todo lo que nosotros queramos hacer y todo lo que nosotros queramos ser. En Cristo Jesús nos ha sido provisto el modelo, el patrón de vida, el ejemplo perfecto para que nosotros coloquemos nuestros ojos en Él y sigamos su ejemplo. No tenemos que buscar en otro lugar, no tenemos que dirigir nuestra mirada hacia otra persona, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Todo el ejemplo, todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad está en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, su vida, su persona está revelada en las Escrituras. Y es por eso, mis hermanos, que el título de esta enseñanza es Cristo nuestro ejemplo. Cristo nuestro ejemplo. Y vamos a ver esta enseñanza en dos puntos. En primer lugar veremos la persona de Cristo y en segundo lugar veremos el ejemplo de Cristo.
En mi primer punto acerca de la persona de Cristo, quiero establecer la verdad irrefutable de que Cristo es el fundamento, el ejemplo, el modelo y el patrón de vida cristiana. Este punto será una invitación para que cada uno de nosotros centre su mirada en Cristo, viendo su hermosura, su belleza y su carácter, para que nunca más miremos a otro lugar ni nos fijemos en otra persona que no sea en Él. En mi segundo punto acerca del ejemplo de Cristo, hablaré acerca de 3 virtudes, 3 características de su carácter y de su persona que son dignas de que nosotros las sigamos. Esas 3 características son un resumen bastante pequeño de lo que Cristo es. Podríamos hablar de Cristo toda la vida y nunca terminaríamos. Podríamos profundizar en su persona, en sus virtudes, en su carácter, en sus perfecciones, y jamás podríamos terminar de ver cuán grande es. Me propongo con este punto, hermanos, invitarlos a seguir a Cristo y que su vida y la mía sea modelada por su ejemplo y su persona. Y por eso, hermanos, quiero que vayamos a nuestro primer punto, la persona de Cristo. Sabemos por la Escritura que Dios ha exaltado a Cristo por encima de todas las cosas. Hace 8 días veíamos que Cristo no solamente vino a este mundo a volverse un hombre, a agregar humanidad a su persona, para ser humillado, sino que fue exaltado hasta lo sumo. Y en esa posición, Cristo ha venido a ser colocado por el Padre como ejemplo perfecto de vida cristiana. Cristo no solamente es un Salvador, gloria a Dios por eso. Cristo es un Salvador perfecto, es un Salvador digno, hermoso. Su sacrificio, su obra en la cruz fue perfecta. No tenemos nada que añadirle y no tenemos nada que quitarle. Pero la persona de Cristo no solamente vino a salvarnos. La persona de Cristo no solamente vino a decirnos, ya eres salvo, sigue adelante, como si nos hubiera dejado solos. No, Él nos salva, pero también nos coloca un modelo de vida para que nosotros lo sigamos a Él. Cristo no solamente nos salvó, sino que ha trazado el camino para que nosotros sigamos su ejemplo. Y por eso es que Cristo es digno de imitar. Cristo es digno de imitar. Si usted va ahí a nuestro texto en el versículo 21, dice que para esto fuisteis llamados. Cada uno de nosotros tiene un llamado. No solamente el llamado a la salvación, sino el llamado a seguir el ejemplo de Cristo. Allí en nuestro texto la palabra ejemplo significa modelo o patrón. Cristo, su vida es un modelo y es un patrón para todos los creyentes, pero también esa palabra significa una copia escrita. Y usted recordará cuando las maestras, cuando les están enseñando a los niños a escribir, colocan en una hoja el modelo de una vocal para que los niños imiten el trazo que esa vocal está allí, y les enseñan dónde empezar a hacer el trazo. Si van a hacer, por ejemplo, la vocal A, ellos saben que deben empezar desde arriba a hacer el trazo y después devolverse y hacer la letra de manera correcta. Los niños aprenden a seguir ese modelo, ese ejemplo, ese patrón para aprender a escribir. Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en ese texto es que de la misma manera Cristo Jesús es un patrón, es un modelo, es una copia escrita, y nosotros debemos mirarlo a Él para imitar su vida, para imitar su patrón de vida. Es por eso, hermanos, que nosotros no estamos solos. Él no nos dejó abandonados diciéndonos, ya eres salvo, mira a ver cómo sigues adelante. No. Dice la palabra de Dios que por su Santo Espíritu Él nos guía a la verdad y a la santidad. Y la santidad no es otra cosa que ser semejantes a Cristo. Ser semejantes a Cristo. Y no solamente podemos entender que Él es nuestro modelo y nuestro patrón, sino que los apóstoles entendieron esto. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, vemos que su vida era realmente una constante búsqueda de ser semejantes a Cristo. Pablo fue el que dijo, no, yo no quiero saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo también dijo que para él el vivir, el morir, era ¿qué? Ganancia, ¿sí? Porque Cristo era su vida, Cristo era su modelo, Cristo era su patrón. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Ellos tenían clara que la vida cristiana consiste en ser semejantes a Cristo. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Ese es el propósito de nuestra vida. Por lo tanto, lo que el apóstol Pedro está haciendo en este texto es invitarnos a que vivamos de acuerdo al propósito por el cual fuimos creados. Nosotros hemos sido salvados no para otra cosa, sino para ser conformados a Cristo. Es algo que será una realidad en nuestra vida y constantemente esto está siendo una realidad en nosotros. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Debemos ser imitadores de su vida, debemos ver sus perfecciones, debemos fijarnos en Él y tratar de seguir esa copia, seguir ese patrón, seguir su vida. Cristo ha sido colocado como la persona más importante. El pastor Naín hablaba de esto en las últimas 2 enseñanzas. Cristo es la persona más importante que existe y la más maravillosa que existe en todo el universo, ¿sí? Y realmente es así, porque Cristo ha modelado lo que es ser un verdadero creyente, lo que es ser un verdadero hombre, lo que es ser un verdadero hijo de Dios. De hecho, Él es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos adoptados de Dios que seguimos el ejemplo de nuestro Señor. Pero ¿por qué Cristo es el ejemplo perfecto? ¿Por qué será que Cristo ha sido colocado por el Padre para ser un ejemplo perfecto para todos nosotros? ¿Por qué se nos pide, por qué se nos dice que miremos a Cristo y sigamos su ejemplo? Bueno, creo que la respuesta sencilla a esta pregunta es que Cristo vivió una vida perfecta y sin pecado. Cristo vivió una vida perfecta y sin pecado. Yo sé que ustedes tienen referentes y no está mal tener referentes en ciertas cosas, pero esa persona en la que usted ha colocado sus ojos y a la cual usted sigue, esa persona no es perfecta. Esa persona tiene equivocaciones. En mi caso personal, admiro a personas que han forjado una vida de emprendimiento y han logrado ciertas cosas, pero aún esas personas, tengo que decir que han tenido problemas familiares serios. No son buenos esposos, no son buenos ciudadanos, no tienen un carácter digno de imitar. Entonces son personas que caen. Y cuando conocemos realmente a esas personas, realmente no podemos colocarlas como ejemplos de vida. Pero con Cristo no pasa así. Cristo vivió una vida perfecta. Cristo vivió una vida sin pecado. Desde niño y mientras iba creciendo, todo lo que hacía era perfecto. Yo no sé si ustedes se imaginan ver a alguien en que ustedes saben que esa persona no peca. Imagínense de niño jugar con una persona que sabemos que es perfecta. Es tan diferente a nosotros. Cuando Cristo decía que amaba a alguien, realmente estaba diciendo la verdad. Cuando Cristo decía que había hecho algo y lo había hecho de cierta manera, realmente era así. No era como nosotros, que hacemos trampa cuando jugamos, o que decimos que hacemos muchas cosas, pero realmente no es así. Que agrandamos nuestro currículum para que nos admiren. No, lo que Cristo decía era perfecto. Lo que Cristo decía y hacía era un mismo asunto. Y es por eso que Rabbi Zacarías dijo lo siguiente acerca de nuestro Señor: Jesucristo y su mensaje eran idénticos. Jesucristo y su mensaje eran idénticos. No había ninguna distinción entre lo que Cristo decía y lo que Cristo hacía. Todo lo que Cristo decía lo sustentaba con su vida, porque su vida era perfecta. Todo lo que Cristo era y lo que hablaba era perfecto. No había una forma en que nosotros pudiéramos decir: no, tú no eres así realmente. Nadie podía levantar su dedo acusador y decir: Cristo, tú no eres así, y redarguirlo de pecado. Y ustedes recordarán cuando el Señor Jesucristo está delante de los fariseos. Ellos están tratando de hacerlo caer y siempre de tratar de que Él cometiera una equivocación, sea de palabra o de hecho, para acusarlo de pecado, porque eran terribles con Él. Y Cristo en una de esas ocasiones les dice a ellos: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Si nosotros hiciéramos esa pregunta, creo que si yo hiciera esa pregunta, todos ustedes se levantarían. Por favor, Edgar. ¿Sí? Podemos decir de ti esto, esto, esto y esto. Y muchas de esas cosas pueden ser ciertas. Pero delante de Cristo, ¿quién puede pararse y decir: tú has pecado, tú has hecho esto? Nadie. Todos los fariseos quedaron callados porque no pudieron responder esa pregunta. Porque no había una razón para acusar a Cristo de pecado. No había ninguna razón. Cristo les preguntó: ¿por quién de ustedes me redarguye de pecado? Todos callaron. Pero en otra ocasión el Señor Jesucristo está a la inversa. Ustedes también recordarán esa historia donde los fariseos encuentran a una mujer sorprendida en adulterio y la traen y la arrastran delante de Jesús, y también para probarlo le dicen: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio y la ley dice que debemos apedrearla.
¿Tú qué dices? Probándolo. Y Cristo, con su suprema sabiduría y con todo el conocimiento, y siendo Él Dios, les dice: el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y pues pasó lo que tenía que pasar. Se fueron alejando uno a uno, porque ninguno podía decir que era libre de pecado. Y qué contraste tan hermoso. Estas dos historias están en el mismo capítulo de Juan, capítulo 8. Qué contraste tan marcado. La élite religiosa, los hombres más santos para los ojos de los hombres más puros, aquellos que uno diría: yo quiero colocar ese hombre como modelo de vida. Un fariseo era estricto en el cumplimiento de la ley. Todas las demás personas lo veían a ellos y decían: no, es que estos hombres son excepcionales. Pero vemos el contraste entre ellos, entre Cristo y estas personas que muchos tenían como ejemplo, no pudiendo responder que ellos eran libres de pecado. Pero Cristo realmente sí era libre de pecado. Él nunca pecó. Ese contraste, hermanos, nos deja ver que delante de las perfecciones de Cristo, todos nosotros quedamos descalificados. Todos nosotros quedamos descalificados delante de las perfecciones de Cristo. Y esa es una razón poderosa para que nosotros coloquemos a Cristo como el ejemplo perfecto de nuestra vida cristiana. Hermanos, yo no quisiera que mis ojos estuvieran lejos de ver a mi Salvador como el modelo de hombre, ¿sí? El modelo de cristiano, el modelo de perfección de vida que yo debo seguir. Y espero que ninguno de nosotros coloque sus ojos en otro lugar, porque cuando quitamos la mirada de Cristo, pues ya no hay nada que hacer. Hermanos, todos hemos pecado, todos los que estamos acá. No somos tan diferentes a los fariseos que acusaron a Cristo. De hecho, somos más parecidos a ellos que a Cristo. Pero hay algo importante: Dios lo ha colocado a Él como ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo, para que nos parezcamos a Él, y ese es nuestro destino. Pero nosotros debemos obedecer ese llamado. Hermanos, todos hemos pecado, y eso me recuerda la historia de un niño que quería ser como su papá. Y él se lo decía: papá, yo quiero ser como tú. El papá se sentía muy feliz de que el niño le dijera eso. Es que si usted es padre, ¿no se sentiría orgulloso que su hijo le dijera: yo quiero ser como tú? Ojalá en lo bueno, ¿cierto? Pero resulta que este niño en una ocasión le dice a su papá: papá, ¿cuándo vienes? Que yo quiero jugar contigo. Y al otro lado del teléfono el papá le responde: hijo, no sé, todavía me demoro, otro día será. Y el niño le respondió: papá, bueno, está bien, otro día jugaremos. Pero el tiempo pasó y este niño ahora era un joven, ¿sí? Tenía alrededor de los 12 años y el papá le había regalado una pelota. Y con esa emoción de tener ese juguete nuevo y con esas ganas de jugar con su papá, él sale corriendo y le dice: papá, yo quiero que juguemos, gracias por esa pelota, ¿podemos ir a jugar? Y el papá le respondió: hijo, en este momento no puedo, estoy muy ocupado. El niño le dijo: bueno, papá, y se alejó. Pero el tiempo siguió pasando y ahora este niño estaba en la universidad, este ya era un joven. Y el papá, ya a esta edad, viéndolo, le dijo: hijo, siéntate aquí a mi lado, yo quiero hablar contigo. Y el niño le dijo, este joven ya le dijo: papá, tengo trabajos que hacer de la universidad, tengo que reunirme con unos amigos, no me puedo sentar contigo a hablar en este momento. Ya siendo un adulto, ya siendo casado este joven, siendo un profesional, siendo un empresario exitoso, el papá una vez, viendo todos los años que habían pasado, viendo todo el tiempo que había pasado, quiso estar cerca de su hijo y ya siendo muy anciano lo llama y le dice: hijo, hace muchos años que no compartimos, hace mucho tiempo que no pasamos tiempo juntos, hace tanto tiempo que no hablamos de ningún tema. ¿Será que tú podrías venir este domingo para que cenemos y estemos juntos? Y al otro lado del teléfono, este hombre ya hecho y derecho le responde: papá, la verdad es que yo soy un hombre muy ocupado, no tengo tiempo para que nos reunamos y podamos compartir. Este hombre, el padre de este muchacho, de este hombre, ya estaba triste por esa respuesta, y mientras él colgaba el teléfono, entendió y dijo dentro de sí: realmente mi hijo llegó a ser como yo, realmente mi hijo es como yo. Esa es una historia que deja ver, hermanos, el poder del ejemplo. Nosotros por lo general somos ejemplo para alguien.
Seguimos el ejemplo. No podemos evitar seguir el ejemplo de ciertas personas. Es inevitable que nosotros sigamos los modelos de las demás personas. Siempre vamos a ser afectados por el ejemplo de vida de alguien. Lamentablemente este padre fracasó en su ejemplo. Seguramente cuando él escuchó de su hijo siendo un niño que él quería ser como su papá, él no se imaginó las implicaciones que esto tenía. Este hombre fracasó. Y nosotros, todos los que estamos aquí, hemos fracasado. Hombres, todos ustedes y yo hemos fracasado. No somos el modelo de hombre que nosotros hemos sido llamados a ser. Y sufrimos las consecuencias de no ser los hombres que Dios nos ha llamado a ser. Hemos fracasado como esposos, hemos fracasado como hijos, como esposas, como madres. Hemos fracasado incluso como cristianos. No somos santos y puros como Dios nos ha llamado a ser. Y es por eso que el llamado que Él nos hace hoy es a que sigamos el ejemplo de Cristo, a que sigamos el ejemplo de nuestro Señor, que es perfecto. Hermanos, siempre seguiremos un ejemplo, pero la pregunta no es si tú estás siguiendo un ejemplo. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta no es si tú vas a decidir seguir el ejemplo de alguien o de algo en ese momento, no. La pregunta es si estás siguiendo el ejemplo correcto de vida. La pregunta es si tienes tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Es Él el que te motiva? ¿Es Él el que te apasiona para vivir como Él? ¿Es Él el que te inunda de gozo diciendo, Señor, yo quiero ser como tú? Mira, Cristo nunca te va a fallar como este padre le falló a su hijo. Él te ha dado el mejor ejemplo. Y en las Escrituras, en los Evangelios, vemos cómo Cristo se levanta como el modelo perfecto de vida cristiana. Por eso debemos seguirlo a Él. La pregunta, hermanos, entonces es: ¿vas a colocar tus ojos en Jesús? ¿Vas a colocar tu mirada fijamente en Él? ¿Vas a decirle, Cristo, yo quiero ser como tú? Yo quiero amar como tú amas, yo quiero servir como tú sirves, yo quiero tener compasión como tú tienes compasión, yo quiero vivir la vida de obediencia que tú viviste, o por lo menos quiero, como decía, creo que era Jonathan Edwards, yo quiero ser lo más santo que un pecador redimido puede llegar a ser. Esa es nuestra oración. Cuando vemos a Cristo, nos produce esos deseos de ser como Él, de amarlo a Él, de conocerlo a Él, de vivir por Él, para Él y en Él. Y ese es el llamado, hermano. ¿Seguirás las pisadas de Cristo? Nuestro texto ahí dice que debemos seguir las pisadas del Señor. Debemos seguir su ejemplo, porque no hay otro modelo, hermanos, para nosotros. Es Cristo y nada más que Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Ya vimos que Cristo es el fundamento de nuestra vida. No tenemos que mirar a otro lado. De hecho, Cristo se levanta como un poderoso gigante al cual nosotros debemos dirigir nuestras miradas. Y no solamente nosotros, sino que todos incluso los incrédulos, se dan cuenta de que Cristo realmente es el gigante que todos deben mirar, solo que deciden ignorarlo. Pero nosotros como creyentes no podemos ignorar su vida. El ejemplo de Cristo, nuestro texto dice, ahí también en el versículo 21, que Cristo nos ha dejado ejemplo, y al final del versículo dice, para que sigáis sus pisadas. Ese es el llamado, hermanos, seguir las pisadas de Cristo, seguir el ejemplo de Cristo. Ahí en este texto la palabra seguir sus pisadas da la idea de cuando uno coloca la planta del pie en un camino, cuando quedan marcadas las plantas de los pies y sabemos que alguien ya transitó por ese lugar. Da la idea de que Cristo marcó el camino y nosotros podemos ver sus pisadas y podemos colocar nuestros pies encima de esa marca de su pie para poder seguir su camino. Es la idea que el apóstol Pedro quiere transmitir para nosotros. Pueda que nosotros no coloquemos nuestro pie de una manera correcta, pueda que no pisemos con firmeza o que no pisemos con confianza, pero debemos colocar aún así nuestros pies delante del camino que Cristo ya ha trazado para nosotros. Hermanos, Cristo Jesús ya siguió el camino que nosotros estamos siguiendo. No hay razón para que nosotros inventemos una forma de vivir la vida cristiana siguiendo otros ejemplos que no vale la pena seguir.
deshonrando a nuestro Señor, que no solamente fue una ofrenda de sacrificio vivo, sino que también fue un modelo de vida cristiana para nosotros. Hermanos, Cristo ya modeló el camino. Cristo ya modeló, sus pisadas están delante de nosotros. Nuestro deber es colocar nuestros pies encima de esas marcas para que tengamos el mismo destino que Cristo tuvo. El apóstol Pedro dice en nuestro texto que Cristo padeció por nosotros. Y nos va a tocar padecer si queremos ser seguidores de Cristo. Eso le respondió el Señor a sus discípulos cuando Pedro le dijo: no puedes padecer. ¿Cómo así que vas a padecer? Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Y después se dirigió a todos y les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué le dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Sígame. Y allá en ese texto el verbo es estar siguiendo, está en tiempo presente. No es seguirme una vez y ya no, sino es constantemente estar siguiendo el modelo de vida de Cristo. Hermanos, Cristo es nuestro modelo de vida. Pero vamos a ver tres cualidades, tres características que podemos detectar en su vida, en su carácter, que modelan nuestra vida, para que sepamos no solamente a quién seguir, para que sepamos no solamente cómo seguirlo, sino que tengamos instrucciones claras acerca de cómo ser más semejantes a Él, cómo seguir su ejemplo. Creo que lo primero que podemos nosotros ver es que debemos seguir el ejemplo de su amor. No hay nadie como Cristo que haya amado como Él. Cristo amó de manera perfecta a aquellos que dijo que Él había amado. Cristo realmente amó y se entregó por nosotros. Pero es que nosotros, hermanos, somos orgullosos, nosotros somos egoístas, incluso en aquellas personas a las que amamos. Sea a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra madre, a nuestros familiares cercanos, nosotros decimos que los amamos, pero aún ese amor que nosotros decimos tener por ellos no es un amor limpio de pecado. Realmente no estamos siendo tan honestos cuando le decimos a alguien que lo amamos. Pero Cristo sí amó verdaderamente. Cristo sí modeló el ejemplo perfecto de amor. Cristo no amó de manera abstracta, es decir, que no se puede ver ni se puede tocar. No era un concepto el amor de Cristo. El amor de Cristo no es como el amor que los poetas de nuestra época, de los cuales ellos hablan. No, el amor de Cristo era mucho más que eso. El amor de los poetas es un amor que es efímero, de hecho no es amor. Dice Mario Benedetti acerca del amor: ella me daba la mano y no hacía falta más. Me alcanzaba para sentir que era bien acogido. Más que besarla, más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano y eso era amor. Ese es el concepto de amor que tienen los hombres. Pero el amor de Cristo no era como este amor que Mario Benedetti escribió de su pluma. No era un concepto de amor, era un amor que se podía tocar. Los poetas de este siglo no conocen lo que es el amor. Dios sí sabe qué es el amor. Y Dios no solamente sabe qué es el amor, Dios demostró su amor. El amor que Dios demostró por nosotros, si es que hemos conocido a Cristo, tiene un nombre propio. El amor tiene un nombre, se llama Jesucristo. Ese es el amor. El amor tiene un nombre y es Jesucristo. Pero el amor también tiene una forma. Tiene forma de cruz el amor. Dios no habló del amor. Dios no escribió un poema eterno en los cielos para que fuera leído por todos como un concepto. No, Él envió a su Hijo a morir en una cruz y allí demostró el amor que ningún ser humano puede demostrar y que ningún ser humano podrá demostrar en toda su existencia. Cristo vino a la cruz a morir, hermanos, por cada uno de nosotros que hemos creído en Él. La segunda persona en la Trinidad tomó un cuerpo humano para hacerse uno como nosotros, pero sin pecado. Fue a una cruz a recibir la ira de Dios en lugar nuestro, para que nosotros ahora conociéramos el verdadero amor. Y por eso no podemos colocar nuestros ojos en otro lugar, sino en Cristo, porque Cristo es el modelo perfecto de amor. Miremos a Cristo, miremos su cruz, miremos su sacrificio, porque ahí, en esa cruz, el amor fue definido y no hay otra definición y no hay otro ejemplo que pueda ser mayor que este. En esa cruz, el amor de Dios fue derramado sobre cada uno de nosotros.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otro amor igual al de Cristo. No existe otro amor. Pero Él no solo murió para que nosotros fuéramos salvos. Él no solo murió para darnos vida eterna y para ser un testimonio claro y contundente del verdadero amor, sino que Él también murió para darnos ejemplo. Hermanos, nosotros debemos amar como Cristo amó. Y vamos a poder amar cuando el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones, cuando creamos en Él. Hermanos, como iglesia bíblica del norte, tenemos que aprender a amarnos unos a otros como hermanos. Y usted se preguntará, ¿en qué consiste el amor que debemos demostrarnos unos a otros? ¿En qué consiste ese amor? Bueno, Primera de Juan capítulo 3 verso 16, o sea, la misma cita pero en Primera de Juan, dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese es un estándar muy alto al que el Señor nos está llamando. Y se dan cuenta que el apóstol Juan dice que el fundamento de ese amor que debemos demostrar es que el sacrificio y la entrega misma de Cristo. Él puso su vida para salvación, nosotros pongamos nuestra vida para edificación de la iglesia. El estándar que se nos pide a seguir es demasiado alto como para nosotros mirar a otros hombres, mirar a otro lugar que no sea Cristo y su cruz. El amor que nosotros debemos tener por nuestros hermanos es un amor que debe brotar del corazón. Es algo que no se puede enseñar. Yo no puedo decirle a una persona, es que tienes que amar, es que tienes que visitar a los enfermos, es que tienes incluso que desprenderte de tus propios bienes por amor a las personas. Alguien puede hacer eso por cumplir, pero hay una motivación correcta. ¿Es Cristo y su evangelio la motivación que lleva a esta persona a hacer lo que hace y amar como ama la iglesia? Hermanos, como Iglesia Bíblica del Norte tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a amar de esta manera. Pero Cristo no solamente es ejemplo de amor, no solamente nos dio el ejemplo perfecto de amor, la única definición de amor correcta, sino que Él también nos dio ejemplo de servicio. Y esas son dos virtudes muy marcadas en la persona de Cristo: su amor perfecto, pero también su servicio. Cristo vino a servir al pecador. Él no vino a hacer otra cosa, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Él vino a entregar su vida en rescate por muchos, dice la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esto habla de su humildad y de la naturaleza de su carácter. Es que debemos entender las proporciones, ¿no? O sea, es que es el Rey del universo. O sea, eso debemos tenerlo claro. Es el Rey del universo, destinado desde antes de la fundación del mundo para ser exaltado por sobre todo, para que todo nombre y toda rodilla se doble delante de Cristo y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No existe un nivel de exaltación más grande que el que Cristo tiene, y fue destinado para eso. Por eso es que la humillación de Cristo es humillación, porque Él no se humilló como si bajara de un escalón, del último escalón de una escalera al piso. No, la humillación de Cristo fue desde lo sumo a lo más profundo, y fue exaltado como hombre también. Por eso es que su servicio tiene un valor inestimable, porque Él sirvió de manera perfecta, y eso nos da un modelo de vida a nosotros, hermanos. Nosotros, ¿cómo nos cuesta servir, cierto? ¿Cómo nos cuesta desprendernos de nosotros mismos? Cristo se despojó de sí mismo, pero a nosotros nos cuesta desprendernos de nuestras pretensiones, de lo que nos gusta. Tenemos programas unipersonales. Hacemos programas, este fin de semana voy a hacer esto y aquello, pero esos programas no incluyen a los demás, porque no queremos servir, nos cuesta servir. Decía Josías Grauman en un mensaje lo siguiente: entre más sirves, más pies lavas. Entre más sirves, más pies lavas.
Qué contraste, ¿no? O sea, los líderes de esta generación en las iglesias quieren ser reconocidos, quieren estar por encima de los demás, quieren que digan: tú eres un buen predicador, tú eres un buen líder, yo te sigo, me gusta cómo tú haces esto, haces aquello, me has dado ejemplo. Pero Dios no nos ha llamado a colocar los ojos de la iglesia en nosotros mismos. Dios nos ha llamado a colocar los ojos de la iglesia donde deben estar, y en el único lugar donde deben estar, en Cristo. Pero Cristo nos dio un ejemplo de servicio humilde, un ejemplo que puede dejar anonadado a cualquier persona. Él vino a servir. El hombre, la persona más maravillosa, me gusta esa expresión, la persona más maravillosa en el universo, vino y se hizo un hombre, siervo, y sirvió a los pecadores indignos de ser servidos por el Rey del universo. Y nosotros, que no somos ni la milésima parte, y eso es una medida tan incorrecta y tan imprecisa de lo que es Cristo, no damos ni a los talones de Cristo, ni siquiera nos podemos comparar con su gloria y sus perfecciones, no queremos entregar nuestras vidas para servir a nuestros hermanos, para servir a la iglesia y para servir al reino de Dios. Cristo se entregó para servir al reino de Dios. Mientras más sirves, más pies lavas. Cuando yo era carismático y creí en Jesucristo, yo quería servir al Señor. Era mi deseo más profundo. Era mi deseo. Yo cantaba esa canción de Danilo Montero, de pronto, no sé si sea de él, pero él la canta, dice: usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte, ¿cierto? Y yo cantaba esa canción con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quería servir a Dios. Yo quería predicar el evangelio. Yo quería que muchos conocieran a Cristo. Lamentablemente, pocos meses después sucedió lo inesperado. Ese fuego se convirtió en una vida decadente y una vida en completo pecado. Y duré años y años y años. Y ese deseo de servir se esfumó del corazón. Ese deseo de hacer grandes cosas para el Señor, de entregar mi vida por Él y para Él, se fue. Porque el pecado llenó mi corazón a tal punto de que ya yo ni siquiera pensaba en eso. Y es que, hermanos, a veces nosotros tenemos que ser humillados para que realmente podamos servir al Señor. Porque es que tenemos que entender que solamente Él es el que está acá, no nosotros. Y cuando somos humillados por el Señor, entonces ahora somos vasos de barro donde la gloria del Señor puede manifestarse de una mejor manera. Porque no somos nosotros, es su gloria en nosotros, es su presencia en nosotros, es Cristo en nosotros. El Señor tuvo que humillarme, como de pronto tenga que humillarlos a ustedes, a algunos de ustedes. Pueda que no de esa manera tan dramática como me pasó a mí, pero de pronto sí, lo va a hacer. Porque si algo Dios está comprometido a formar en nosotros es a Cristo. Y Cristo no es orgulloso. Cristo sirve por amor y sirve por humildad. Dice Juan capítulo 13, verso 13 al 16: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Se necesita ser humildes para servir. Se necesita ser tratados en el corazón para servir sin ninguna otra pretensión sino que buscar su gloria, porque Él es el único que merece la gloria. Se merece ser tratado en el corazón para que sirvamos como Cristo sirvió, para que sigamos realmente su ejemplo, para que podamos doblar nuestras rodillas y servir más y más, porque es el llamado que el Señor nos ha hecho. Hermanos, pero tenemos que tener en cuenta que hoy en día nadie quiere servir. El siglo XXI es el siglo de los cristianos ocupados. Nuestra atención es llamada por muchas cosas. El celular, el trabajo, los negocios, las redes sociales, todo compite por nuestra atención. Pero como le dijo el Señor a Marta: Marta, Marta, estás muy ocupada de muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María
¿Lo está disfrutando? ¿Qué era lo necesario? Colocarnos bajo los pies de Cristo y ser enseñados por Él a amar y a servir como Él ama y como Él sirve. Hermanos, necesitamos a Cristo. Lo necesitamos para vivir una vida de obediencia, una vida de servicio a Él. Necesitamos su ejemplo y necesitamos el poder de su Espíritu para vivir realmente como Él manda que nosotros vivamos. Pero hoy en día nadie quiere servir. Queremos hacer cualquier cosa menos entregar de nuestro tiempo y de nuestra vida para beneficio de otras personas, para el avance de su reino. Nos cuesta pensar en las misiones. Nos cuesta abrir nuestras casas para que se predique el Evangelio. Nos cuesta hasta congregarnos. ¿Cómo vamos a servir al Señor? Coloquemos nuestros ojos en Cristo, porque Él nos ha dado el ejemplo perfecto de servicio. Él sirvió al pecador, sin pretensiones. Pero no solamente, hermanos, Cristo nos ha dado ejemplo de amor y de servicio, también nos ha dado ejemplo de obediencia. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No existe un hombre que haya obedecido como Cristo. El que más se acercó, o sea, humanamente hablando, ¿no?, fue el apóstol Pablo. O sea, él fue el que dijo, hace un momento lo leímos, sean imitadores de mí. Yo nunca diría eso. Yo siempre digo, Pablo, ¿cómo fue capaz de decir algo así? O sea, pero eso es inspirado por el Espíritu Santo. O sea, este hombre recibió la gracia que de pronto muchos de nosotros no hemos recibido. Pero decirle a la iglesia, y no solo a la iglesia, a las iglesias, imítenme a mí. O sea, y aún así Pablo tenía problemas de carácter. Pablo era orgulloso, era fuerte, tajante, pero Dios lo usó. Su gracia estaba sobre él. Ni siquiera él fue un ejemplo perfecto de obediencia, era un ejemplo débil de obediencia. Pero un hombre que Dios llenó por su gracia. Eso nos da una enseñanza, hermanos, y es que nosotros, a pesar de nuestras debilidades, podemos ser obedientes al Señor. Miremos a Cristo. En Él vamos a encontrar el consuelo para nuestras almas y podemos encontrar el modelo de obediencia que debemos seguir. Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 4, verso 34: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo no sé si usted capta la idea que de ese texto transmite. Usted, cuando usted tiene hambre, que a nosotros los seres humanos nos da hambre 3 veces al día, a algunos les da más que eso. ¿Cómo se siente usted cuando se come algo que usted quiere comer? ¿Eso le causa frustración o le causa placer? Placer, ¿cierto? Comer nos causa placer. Bueno, lo que Cristo está diciendo acá es que Él se satisface tanto en hacer la voluntad de su Padre, y lo compara con comer, que es como si Él estuviera viviendo para comer la voluntad de su Padre. O sea, su vida era una vida que constantemente estaba buscando agradar a Dios en todo, y lo logró, porque si no lo hubiera logrado no habría salvación para ninguno de nosotros. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo quiero hacerles una pregunta. Todos desayunaron, ¿cierto? ¿Quién desayunó hoy misericordia? ¿Quién desayunó hoy vida piadosa? ¿Quién desayunó santidad? ¿Quién desayunó humildad? ¿Quién desayunó perdón? ¿Quién desayunó gracia? ¿Quién desayunó una vida obediente para glorificar a Dios en esta tierra siguiendo el ejemplo de obediencia de Cristo? Nuestra vida no es una vida que se satisface en este nivel de hacer la voluntad de Dios. Y aún así, el apóstol Juan dice en una de sus cartas que los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros, es decir, no son una pesada carga, nos deleitamos. Pablo decía en una de sus cartas, creo que en Romanos capítulo 8, que en el hombre interior él se deleita en la ley de Dios. Nosotros, hermanos, nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios, pero las diferencias entre nosotros y Cristo son grandes. Cristo, hombre perfecto, nunca pecó, ni podía pecar, impecable, nadie podía señalar en él una mancha.
Y él sí podía deleitarse perfectamente en hacer la voluntad de Dios, pero ha trazado el camino para que nosotros sigamos sus pisadas, para seguir su ejemplo de obediencia. ¿Cuál es ese pecado que no has podido abandonar? Piensa en él, no para traer condenación a tu vida, pero piensa en ese pecado que no has abandonado, ese gran pecado que constantemente te está afligiendo y te lleva a pedir perdón al Señor. ¿Cuál es esa área de tu vida que no has podido entregar al señorío de Cristo, que te ha costado? Quizás sea la pornografía, quizás sea la queja, quizás sea el desánimo o la mentira, quizás sea tu corazón duro y falto de amor, quizás sea tu falta de agradecimiento. ¿Cuál es ese pecado que tú no has podido, que te tiene allí arrinconado y que tú no has podido con él? Piensa en eso. Mira, quiero decirte, Jesucristo murió por personas como tú y como yo, que son blasfemas, que son adúlteras, que son mentirosas, que son faltas de agradecimiento, por cada uno de los pecados, esos pecados que tú trajiste a tu mente, o ese gran pecado que tú no has podido abandonar. Cristo murió en una cruz para pagar el castigo de ese pecado. Su vida de obediencia fue perfecta. Él tomó nuestro lugar en la cruz, para que en esa cruz era como si tú y yo estuviéramos siendo clavados allí y la ira de Dios derramada sobre nosotros. ¿Por qué pecados? Por ese pecado que tú no has podido abandonar. Él ya pagó. Si tú has creído en Cristo, Él pagó por ese pecado. No te desanimes. Cree en Cristo. Confía en Él. Descansa en Él. Mira la cruz. La cruz es su máxima expresión de amor y misericordia. ¿Es que tienes otro lugar a donde mirar? ¿Existe una manifestación más grande de amor y de misericordia donde nosotros podamos colocar nuestros ojos? Hermanos, no hay un pecado tan grande que no pueda ser cubierto por la sangre de Cristo. No hay un pecado tan sucio que no pueda ser limpiado por su gracia. Y no hay un pecado tan arraigado en el corazón que no pueda ser arrancado por el poder de su Espíritu en nosotros. ¿Cuál es ese pecado? Ve a Cristo. Coloca tus cargas sobre Él. Él nos ha dado ejemplo de la obediencia perfecta. Nosotros debemos seguir sus pasos, seguir su camino, seguir sus pisadas, porque solamente Él obedeció como nosotros no podríamos obedecer. Romanos capítulo 5 verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, está hablando de Adán, en Adán todos pecamos, así también, es decir, de la misma manera, por la obediencia de uno, Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y por eso yo quiero preguntarte, ¿estás en Cristo? ¿Has creído en Jesucristo? Porque es que si tú no has creído en Jesucristo, tú no vas a ser constituido justo delante de Dios. Necesitamos que la obediencia de Cristo sea colocada en nuestra cuenta para que seamos salvos. No somos salvos solamente por la muerte de Cristo, somos salvos también por su obediencia. No somos salvos solamente por mirar a la cruz, somos salvos porque Cristo vivió la vida que no podemos vivir, cumplió la ley que nosotros no podemos cumplir, vivió una vida perfecta que jamás nosotros podremos vivir en esta tierra para darnos a nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo. Pero hay hombres acá que se han sentado domingo tras domingo en estas sillas y que no han colocado su confianza en Jesucristo. Hay hombres en este lugar que si tú examinas tu vida, si tú examinas tu vida, tendrás que dar cuentas delante de Dios de que tú no eres un creyente. Hay personas acá en nuestra congregación que se sientan domingo tras domingo, escuchan enseñanza tras enseñanza, hablan como cristianos, ofrendan como cristianos, se reúnen como cristianos, abrazan como cristianos, pero no son cristianos. Porque la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo no ha sido colocada a su favor. Y tarde o temprano se manifestará lo que realmente son. Mira, no tienes otra oportunidad. Yo quiero decirte una cosa: si tú te vas de este lugar sin creer en Jesucristo, si tú te vas de este lugar sin haber recibido la justicia de Cristo a tu favor, tú vas a ser condenado. Porque solo hay dos opciones: o estás en Adán o estás en Cristo.
O pecaste delante de Dios por ser un hombre, o estás justificado por haber creído en Jesucristo. No hay otra opción. Mira, yo te ruego en esta mañana, si tú te identificas con ese hombre, con esa mujer de la que yo estoy hablando, que se sienta en este lugar sin haber creído en Cristo, yo te ruego por las misericordias de Dios que no salgas de este lugar en la misma forma en que llegaste. Yo te ruego que tú mires a Cristo, que no solamente fue el Salvador, sino es el ejemplo que tú necesitas vivir. Es la vida que tú necesitas vivir. Yo te ruego, incluso a ustedes que me están escuchando al otro lado de la pantalla, o personas que se estén conectando a nuestra iglesia, si tú no crees en Jesucristo, este amor, esta misericordia, esta obediencia, este servicio del que yo he estado hablando no tiene nada que ver contigo. Cristo obedeció para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios. Y justificados significa ser hechos justos delante de Dios. La única forma de entrar al cielo y de disfrutar de la presencia de Dios eternamente es ser como Cristo. Y mi invitación para ustedes que no conocen a Cristo es que seas como Cristo. Yo no te estoy invitando a una religión, no te estoy invitando a una iglesia, no te estoy invitando a creer cierta doctrina o cierta forma de hacer las cosas. Mi invitación es que seas como Cristo, porque si tú no llegas a ser como Cristo, si tú no te pareces a Cristo, si tú no amas como Él ama, si tú no sirves como Él sirves, si no obedeces como Él obedece, no serás salvo. Edgar, ¿eso suena a obediencia por obras? Sí. ¿A salvación por obras? Sí, es salvación por obras. Cristo cumplió la ley que nosotros no podemos cumplir. Él obró en esa cruz y en su vida obró la vida que necesitamos vivir para entrar al cielo, para disfrutar de la gloria de Dios, para amarlo a Él. Todos los creyentes hemos sido destinados a ser semejantes a Cristo. Pero no te sientas firme en esa fe endeble que tú tienes. No creas que confesaste a Cristo haciendo una oración y eso ya te va a llevar al cielo. Mira, si tu vida no se parece a Cristo, si tu corazón no está siendo conformado a Él, si cada 5 años no eres más humilde, si cada 5 años, si cada año no eres más amoroso, algo está pasando. Y yo te invito a que sí desconfíes de tu salvación, si no estás viviendo de esta manera. Y yo sé que algunos temen a esto, pero hermanos, es que Cristo ha dejado el modelo que nosotros debemos seguir. Pero también es cierto que Él nos conformará a ese modelo. Sin embargo, también es posible que hayan creyentes que están luchando con su pecado, que no son obedientes o tan obedientes como quisieran serlo, ni son tan obedientes como saben que deberían serlo. Para ustedes tengo que decirles que miren a Cristo. Él vivió la vida que tú no puedes vivir. Míralo a Él. Sigue sus pisadas, sigue su ejemplo. Aférrate a Cristo. Hermanos, la vida cristiana no es mirar al pasado a una oración que yo hice y ya fui salvo. No, eso no es cristianismo. El cristianismo empieza con Cristo, sigue con Cristo, permanece en Cristo y termina con Cristo. No hay tal cosa como hacer una oración y ya soy salvo, no. Es que vamos con Él. Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no es que empezamos con Cristo y nos olvidamos de Él y seguimos por nuestra cuenta, como enseñan algunos, no. Es que empezamos con Cristo, dependemos de Cristo, caminamos por causa de Cristo, seguimos el ejemplo de Cristo y terminaremos por su gracia en el reino eterno por causa de su vida y su obediencia. Eso es el cristianismo. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros, a que seamos como Él. Cristianos, seamos como Cristo. Coloquémoslo a Él como el modelo perfecto de vida. Coloquemos nuestros ojos en Cristo, fijemos nuestros ojos en Él y nada más que en Él. Que nada a nuestro alrededor nos distraiga de nuestra meta. Hemos sido destinados a ser como Cristo. ¿Tienes un propósito más grande en el cual pensar? ¿Una casa, un carro y una carrera son más grandes que ser semejantes a Cristo? No lo creo. Nuestro destino está marcado con la sangre de Cristo. Cristianos, no teman perder su salvación.
Porque es que la salvación no se puede perder, porque aquellos que Cristo ha tomado en sus manos nunca podrán ser arrebatados de sus manos, jamás. Ni siquiera Él mismo los puede quitar de sus propias manos, porque Él dijo que nadie los puede arrebatar de mis manos, y después dijo, y nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre. El destino nuestro es certero, es seguro, y por eso es que cada año, cada tiempo se debe ver ese progreso en nuestra vida, porque es que es allá nos dirigimos. Nadie se dirige a una meta estático. ¿Para dónde vas? Y estás quieto en la mitad de la calle. ¿Para dónde vas? No, voy para el cielo o voy para tal lugar. No, pues no parece que estuvieras yendo para tal lugar. Te veo quieto. De hecho te veo retrocediendo. No, la vida del cristiano no es así. El cristiano sigue el camino. Ese camino es pedregoso. Ese camino tiene caídas. Te va a dejar heridas en tus piernas. Personas que caminaron junto a ti quedarán en el camino. Personas que estaban mucho más adelante vendrán rodando hacia abajo, porque no estaban en Cristo. Ese camino es difícil de seguir. La puerta es angosta, el camino es estrecho, pero vale la pena seguir el ejemplo de Cristo. Vale la pena colocar nuestros ojos en Él. Hermanos, Cristo es nuestro ejemplo. No busquemos modelos en el mundo. No pongamos nuestros ojos en otro lugar. Ni siquiera pongamos nuestros ojos en nosotros mismos. Porque no podemos confiar ni siquiera si mañana estaremos levantando nuestras manos adorando a Dios. Si nos levantamos hoy, fue por su gracia y su misericordia. En Cristo lo tenemos todo. Sea que tú no seas un creyente o que lo seas, igual la respuesta es la misma. Ve a Cristo, sigue a Cristo, permanece en Cristo y sigue adelante siguiendo su ejemplo. El Señor les bendiga, hermanos.